de la cooperadora de la escuela, por supuesto, iba alternando, ¿no es cierto?, ¿no? Y detrás estaba mi mamá, que ella con su negocio permitía que él pueda hacer esas cosas para que tenga tiempo, ¿no? Después también fue, no sé cómo le llamarán acá, pero los que están ahí en un concejal, consejo deliberante, ¿cómo sería acá? Los que ayudan al intendente o al presidente de la municipalidad. Concejal. ¿Cómo? Bueno, era cuando era el honorable consejo deliberante, yo soy de un pueblo chico, entonces ahí los concejales no cobraban, ya cuando empezaron a cobrar ya no le gustó y ya dejó. Después lo eligieron también para ser presidente de Termas. Termas, cuando hacen un pozo sale agua caliente, y como él ya no quería ser más concejal porque no le gustaba eso de cobrar, entonces como una persona valiosa, desde la municipalidad le dijeron, no, la alcaldía sería la municipalidad. Bueno, le pidieron que se encargue de la presidencia, por supuesto, sin ganar nada y siempre poniendo su bolsillo para las distintas aprendizajes que tenía que hacer en los cursos, en otros lugares, ¿no? Entonces yo decía ahí con mi papá en mi cajón, ¿de dónde me viene mi vocación al servicio? Y si me lo digo ejemplo toda la vida. Toda la vida dando un ejemplo. Así que esa fue la escuela que recibí. De un papá siempre trabajando al servicio de los demás. Y una mamá que, por supuesto, también era relacionada en el negocio, pero desde el negocio un poco sacaba adelante también la vida económica, ¿no? Mi papá también hacía otro trabajito, había sido camionero, después se cansó y bueno. Pero entonces, fíjense, entonces, estamos hablando de un ejemplo. ¿Cuántos sacerdotes podrían salir de la familia de ustedes, ¿no? O de los nietos, pero nada más que hoy día tal vez pensamos en nosotros mismos como este actor que estaba acá, en sí mismo, en su mundito, cosificamos a la esposa, estaba tranquilita la esposa ahí, el tipo ni cuenta se dio que estaba su esposa, pero fue necesario tal vez una desgracia para poder llegar a Dios. Fíjense cómo los chicos, bueno, tengo que hacer una advertencia, puedo decir palabras que para ustedes suenan feos, ojalá que no, Señor, protegeme. Liberarme de las palabras que para ustedes significan cosas feas, para mí no. Y otra advertencia que también, como estamos hablando de familia, pero a veces uno no está con toda la familia, sino que está solo o sola, y eso puede ocasionar como una herida. No es la intención de nosotros, pienso, herirlos, ¿no? Pero sí movilizarlos. Yo no soy como Margarita, que voy a gritar y cosas así, no me da el cuero para eso, ¿no? Yo soy más tranquilo y lo que quiero más que nada es llevar a que reflexionen, ¿no? Y a que pensemos cómo estamos en nuestra familia. Tal vez la familia de ustedes está bien, pero ustedes en todo caso tienen que ser intercesores para que todas las familias, nuestra familia, puedan entonces estar de acuerdo al plan de Dios. Qué lindo entonces que nos sintamos, fíjense, estamos en un escenario, nos representaron una horita de teatro. Yo puedo decir que hasta la familia es una obra de teatro que se desarrolla en un escenario. Tal vez esa obra de teatro, ustedes dirán cuál es la suya, si es una comedia, si es un género dramático, si es algo terrorífico. Cada uno de ustedes tal vez sabrá evaluar cómo es tu familia en este teatro, ¿no? Donde empezamos chiquitito y empezamos en 4 patas, de pronto nos vamos levantando y terminamos nuestra historia en 3 patas. Y ahí transcurre toda nuestra vida. Somos el chiquitito que nacemos y que todo el mundo se lo quiere comer a besos, se lo quiere comer a besos, y ya a los 2 años, ya cuando se pone bastante pesadito, dice, ¿por qué no me lo comí a besos en esa época? Empiezo a ser el hijo, empiezo a ser el sobrino, empiezo a ser el amigo, el adolescente, el noviecito, el esposo, el papá, el abuelo, y ya cuando me dicen abuelito, significa que ya me queda poco, ¿no? Ya estoy por salir de eso, ¿no? Fíjense entonces, esa familia, ¿cuál es la obra de teatro en la cual yo me desarrollo, ¿no? Mi obra será dramática, terrorífica, será una comedia. Y yo pensé que toda la vida era más que nada una comedia, porque yo en mi familia jamás tuve problemas. O sea, habrá habido problemas como todo, ¿no? Yo soy el 7º, entonces ya toda la parte más dura la pasaron mis hermanos mayores, cuando ese pequeño matrimonio que se está formando y que
empieza con sus problemas económicos, lo vivieron más mis hermanos mayores. Cuando yo ya era chico, ya estaba más acomodado. Entonces fui, digamos que mi adolescencia, mi infancia, fue normal. Incluso llegué al seminario y fui ordenado. Y cuando estaba, o antes de ser ordenado, estaba ahí en la parroquia esperando para la ordenación. Y uno que estaba trabajando en la parroquia me dice: padre, vos vas a tener que escuchar tantas cosas, tantos problemas familiares. Y yo decía: pero no hay tantos problemas familiares. Vivía en una burbuja. Porque en mi familia no había discusiones, jamás sentí discutir a mis padres. Sí, mi mamá siempre era como toda mujer, en un sexto sentido. Mi papá muy bueno. Entonces si había que pedir algún crédito y alguien decía: quiero que salgas de garantía, y él firmaba. Y si hubiera dejado de firmar seríamos millonarios, porque tuvieron que vender tantas cosas para pagar la bondad de mi padre. Eso también es una lección, Hasta que mi mamá una vez se cansó y dice: si firmás de vuelta, me separo. No se lo hubiera separado, pero bueno, ahí tomó conciencia mi papá, que había perdido mucho: vacas, animales, autos, camionetas, tantas cosas por ser bueno. Y yo me formé en esa familia, donde mis sobrinos empezaron a venir cuando yo tenía 7 años, iba primero, segundo grado. O sea que mis sobrinos son casi de mi edad. Y entonces cuando me dice esta persona: vas a tener que escuchar tantos problemas, tantas dificultades, yo no lo creía. Pero por supuesto que después me tuve que pelar las rodillas también, ¿no? Porque cuando empezaron a venir gente con problemas, yo no entendía. ¿Cómo puede haber pelea entre hermanos? ¿Cómo puede haber problemas por herencia? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden estar peleados, que no se hablen? Imagínense, mi mamá es la número 13 de 14 hermanos. Mi abuela quedaba con nosotros. Entonces en la mesa, cuando yo era chico, éramos 8, más mis padres 2, 10, y mi abuela 11 comíamos en la casa, ¿no? Y mi abuelita, claro, tenía 14 hijos, y todos los hijos iban a visitar, o sea que todos los días había alguien en mi casa, ¿no? Yo siempre digo: estoy cansado que las viejas me besen, porque recibí tantos besos cuando era chiquito, pero ya se pasó, así que pueden besarme nomás, ¿no? Tantos besos, porque siempre venía y yo escuchaba las conversaciones del finadito, del difunto acá, del finadito allá. Esas eran las conversaciones de mi abuela con sus hijos. Cuando murió mi abuela tenía 64 nietos y como 90 y tantos, casi digo la palabra que no tenía que decir, 90 y tantos bisnietos. Entonces hice la familia. Una Navidad en familia, una Navidad éramos 300, 400 personas. Se mataba 1 o 2 vacas, íbamos al campo, a la casa donde vivía mi mamá, y esa era la Navidad. Entonces, muy, muy familiar. O sea, ese clima familiar yo lo viví. Gracias a Dios fue una familia, entre comillas, normal. No fue problemática, ¿no? Pero después sí que tuve que aprender que había problemas y dificultades, y como decía, que me costaba comprender la situación. Y muchas veces me quedaba sin respuestas. ¿Qué le digo a esta persona? Si no entendía por qué estaban peleados. Entonces yo quiero que por ahí evaluemos el tesoro que tenemos y que no lo sabemos aprovechar. Somos afortunados. No sé, por ahí conocen una anécdota, un cuento que hacía Facundo Cabral, creo que era, ¿no? Cuando dice Dios, no sé si lo conocen, ¿no? Dios descendió del cielo en forma de mendigo y fue a la casa de un zapatero y le dice al zapatero: ¿me darías algo para comer? Y el zapatero dice: estoy cansado, como mi papá, ¿no? Como mi mamá sería, ¿no? Estoy cansado que todo el mundo me pida, pero a mí nunca me da nada nadie. Nada. Entonces le dice: yo te podría dar $10,000 a cambio de tus manos. ¿Y para qué quiero yo 10,000? ¿Cuánto dije? $1,000 a cambio de... ¿Para qué quiero yo $1,000 si no voy a poder abrazar a mis hijos? Te doy $10,000 a cambio de tus piernas. ¿Y para qué quiero yo $10,000 si no voy a poder caminar? Te doy $100,000 a cambio de tu boca. ¿Y
para qué quiero yo $100.000 si no voy a poder besar a mi esposa y a mis hijos? Y así, ¿no? Te doy $1.000.000 a cambio de tu corazón, supongamos. ¿Y para qué quiero eso si no voy a poder amar, si no voy a poder vivir? Entonces este mendigo, Jesús en forma de mendigo, le dice: ay, hermano, qué fortuna que tenés y no te habías dado cuenta. Qué fortuna que tenemos, qué tesoro que tenemos en una familia. ¿Y por qué es esa familia? Fíjense, tenemos un Dios que es... ¿Cómo es Dios? Cuando se llama la señal de la cruz, ¿qué decimos? Padre. Tenemos un Dios que es familia. No, sí, familia. Un Dios que es familia, que es papá y mamá. Lean Oseas 10, el profeta Oseas, capítulo 10, cuando yo te enseñé a caminar, te ponía entre mis mejillas, te abrazaba, te daba de comer. Eso no era la función de un hombre en la época de que se escribió el profeta Oseas. Esa era una función de una mamá y está haciendo referencia a una mujer. Entonces Dios, le ponemos el Dios Padre, pero Dios es Padre y Madre. Y ese Dios Padre y Madre tiene un hijo, Jesús. Y ese Padre y Madre que está unido en el amor del Espíritu Santo. Tenemos un Dios familia, fíjense. Ya al invocar a la Santísima Trinidad estamos haciendo la señal de una familia también en nosotros. Ese tesoro que tenemos nosotros los cristianos. No solamente ese tesoro tenemos. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, ¿quedó solito? ¿Nació de grande? No, nació de una familia. Nació y vivió en una familia. Jesús necesitó una familia y la familia necesita también de Jesús. Pero vamos un poquito más. Entonces tenemos a la Sagrada Familia como modelo. Y no es lo mejorcito la Sagrada Familia en cuanto mejorcito digo, de que a veces creemos, sí, la Sagrada Familia, o cuando hablamos de un santo, de otro santa, todo vida color de rosa. Para nada fue la vida de color de rosa la Sagrada Familia. Fíjense, una mamá que era virgen, un papá que era Dios, un papá adoptivo José. No nació en la mejor clínica, nació en un pesebre. Tuvo que sufrir el exilio, la persecución. Chiquititos nomás sufrió la persecución. Vivió pobre, tuvo que trabajar, el hijo del carpintero. Entonces, si esa familia es modelo para nosotros, yo puedo haber atravesado tantas dificultades en mi vida y yo también puedo ser modelo para otros. Como digo, la familia de Jesús tuvo problemas. Yo habré tenido muchos problemas en mi vida, pero así todo, Dios siempre me da nuevas oportunidades. Entonces cuando ese guricito guricito, tengo que sacar esa palabra también, niño, cuando es un término guaraní, nosotros estamos en el límite con el Uruguay y toda esa región vivían los indios guaraníes. Entonces hay un término que nosotros usamos, guri, que significa niño. Entonces por ahí me sale gurises, yo tengo que tratar de sacarlo, me sale gurises significa niños, ¿no? Cuando yo era niñito, mi mamá y mi papá a los poquitos días me llevaron a bautizar. ¿Y el bautismo qué hacen vos? Te incorpora ¿a qué? A la familia de Dios. Es decir, tengo un Dios que es familia, que es Padre, Madre, Hijo y el Espíritu Santo. Tengo como modelo porque ese Hijo se encarnó y vivió entre nosotros en una sagrada familia. Y todavía cuando me bautizan me incorporan a una familia, la familia de Dios. Y por eso decimos, querido hermano, hermanos, ¿por qué? Porque tenemos un papá Dios, tenemos un hermano mayor, Jesús, y tenemos, por supuesto, ese Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Ese Espíritu que, entonces, el día del bautismo, a nosotros nos hace hacer grandes cosas. Y te va a dar ese poder, te va a dar el poder para ser buena mamá, buen papá, buen abuelo, buena abuela, buen hijo, buena hija. Sin ese Espíritu Santo no podemos nada. Y ese Espíritu Santo, ¿cuándo se nos dio? El día del bautismo. ¿Cuándo empezó a hacer milagros Jesús? El día de su bautismo. Ahí empezó a hacer milagros. Si ustedes leen Juan capítulo 14, versículo 12, ahí dice, si ustedes creen en Dios, podrán hacer obras grandes. Obras grandes.
Y dice abajo, San Juan es audaz, porque dice, aún más grande de las que hice yo. Por supuesto, es Jesús que lo está diciendo. Es decir, que por el Espíritu Santo podemos hacer obras grandes y mucho más grandes de las que hizo Jesús. ¿No es una maravilla eso? ¿No es un tesoro? Entonces yo tengo que confiar en ese Espíritu que me pueda hacer grandes obras. Jesús, claro, vivió 3 años así en su vida pública. ¿Nosotros cuánto podemos vivir? 30, 60, 100 años. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer obras grandes? Y a veces Dios se vale de distintos instrumentos. Veíamos en la obra de teatro cómo se valió de esa hijita. Yamil, ¿dónde está Yamil? Allá atrás, el que viene conmigo, el chico de 20 años. Se valió de él para toda su familia acercarla a Dios. ¿Vieron cuando los chiquitos, bueno, en mi época, ahora capaz no tanto, ¿no? Pero en mi época que estaba el teléfono, el otro ese negro, qué sé yo, ese grandote, ¿no? El de línea, sonaba el teléfono y ¿quiénes iban a atender? Y los chiquitos iban a atender, y atendían, ¿no? Y enseguida venía la mamá corriendo atrás, pero el chiquito le ganaba, ¿no? Y atendía, ¿no? O tocaban la puerta de la casa. ¿Quién era el que se apuraba a ir a atender? El chiquito iba, a pesar de que la mamá le decía, no le abra a cualquiera, pero él iba y corría y abría, como deseando tal vez que haya visitas, ¿no? Fíjense cómo Dios también se vale, así como ese chico abrió las puertas de su casa a ese amigo que viene a visitar, ese pariente. También Dios se vale de hijos, se valió de esta hijita que se había enfermado, se valió de Yamil para acercar a su familia. Porque él hizo su seminario, se encontró con Jesús, y cuando vos te encontrás con Jesús, lo querés dar a conocer. Y eso es lo que hace la renovación en nosotros, ¿no? Nos hace un encuentro profundo con Dios. Entonces, gracias a él, sus papás muy materialistas, todo el mundo, toda la vida le dijeron al papá, tenés que trabajar, 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 trabajar y trabajar. Era el Dios trabajo que tenía, no conocía otro Dios. Y él los invita al seminario, y no, que cómo vamos a cerrar. Nosotros los seminarios de vida los hacemos 3 días, aprovechamos siempre un feriado largo. Si el feriado cae el lunes, entonces empezamos el sábado a la tardecita, es todo el domingo y terminamos el domingo a las 4 de la tarde. No tenemos casa de retiro, así que a la medianoche, porque ya a las 12 por ahí les decimos vayan, al otro día a las 8 vuelvan. Y a veces se van y carburan y les piensan todo lo que se dio en ese seminario de vida, ¿no? Entonces el papá de él decía, ¿qué voy a ir yo? No puedo cerrar el negocio, tengo que trabajar, trabajar, trabajar. Y yo en una misa, porque ellos sí iban a misa, habían empezado a ir, entonces decía, aquellos que por ahí creen que cerrando, que trabajando, ¿no? Como que los va a salvar. Y después cuando fueron al seminario aceptaron, porque vino otra persona que también lo invitó y ahí, entonces sí aceptaron. Y entonces como yo tenía todas las fichitas y ahí habían puesto de que le había costado tomar esa decisión, entonces digo, Lucio, Viviana, vos cerraste tu negocio y eso va a entrar la salvación a tu vida. Quería trabajar. El trabajo no te va a salvar. El trabajo no va a salvar tu familia. Entonces, hicieron el seminario de vida, salieron con tanto entusiasmo, son grandes servidores, y después también hizo su hijo, adolescente, porque tenemos seminario de adolescentes, después hizo su hija también con su esposo, en un seminario de matrimonio, también tenemos seminarios de matrimonio, ¿no? Donde es bastante parecido al otro, pero le agregamos algunas cositas, ¿no? Dios quiere salvar tu familia, pero tenés que dejarlo entrar y tenés que vos tomar la decisión. Este Dios que te creó, yo siempre digo que te creó con el IVA. IVA, ustedes tienen, el impuesto al valor agregado. El IVA con el que nos creó Dios le agrega valor al hombre, porque nos da inteligencia, voluntad y afectividad. Somos creados con el IVA y ese IVA nos da valor. Entonces, cuando tenemos esa voluntad, nosotros podemos decidir sí o no seguir al Señor. Fíjense, podemos tomar un poquito del libro del Deuteronomio antes de entrar a la tierra prometida. Ya los 51 no llegan solos, así que tengo que usar lentes, ¿no? Dice, el Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el futuro de tus entrañas, de las crías de tu ganado y de los productos
de los suelos, ¿no? Después sigue, todo eso te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes. Después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No, la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la practiques. Después dice más adelante, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes. Con tal que ames al Señor tu Dios, escucha su voz, le seas fiel y que de ello depende toda tu vida, ¿no? El Señor nos da la decisión. Nosotros tomamos, porque nos da inteligencia, porque nos da voluntad, nosotros somos los que tenemos que tomar decisión. Lo seguimos al Señor, aprovechamos ese tesoro, aprovechamos ese gran tesoro que tenemos. Fíjense, cuando se nos bautizó, hay algo que me encanta decirlo. Cuando se nos bautizó, Dios mismo empezó a vivir en nosotros. Vieron que le echan el agua al chiquito, lo lava, lo purifica. Yo siempre en los bautismos lo asocio con el sagrario. Pero el sagrario de mi parroquia está de este lado y de este lado está la Virgen, ¿no? Ese es un sagrario de madera que tenemos nosotros, pero el primer sagrario fue de carne y hueso, la Virgen María. Y a la Virgen María ya prontito vamos a celebrar la fiesta de la Inmaculada, es decir, que Dios la eligió sin mancha del pecado original. ¿Y por qué la eligió sin mancha del pecado original? Porque en ella iba a estar el Hijito de Dios. En nosotros también quiere estar Dios, y por eso se nos lava, por eso nos bañan, nos echan agua. Y después de ese bautismo, entonces se nos unge, somos crismados, somos ungidos, somos cristianos. Y entonces en ese momento Dios mismo empieza a vivir en nosotros. Eso es un tesoro. Yo tengo un tesoro inmenso y por eso entonces a mí me encanta esto de recalcar. Dios está viviendo en vos. Dios está viviendo en mí. Dios está viviendo en tu suegra, en tu suegro, en tu enemigo. Dios está viviendo en cada uno de nosotros. Y si realmente fuéramos conscientes de esa realidad, Dios está viviendo en nosotros, ¿vos le harías mal a alguien? Nos falta valorar, nos falta descubrir esa identidad de que soy hijo amado de Dios y que Dios, como me ama, no puede estar allá arriba. Yo están los bautismos ahí, le digo, ¿me lo prestás el chiquito de una semana? Y hace la mamá, menos mal que no me lo prestás y te agradezco porque no sabría qué hacer con ese chiquito, ¿no? ¿Pero por qué no me lo prestás? ¿Porque vos sabés o vas a dudar de que yo le dé todo el amor que le vas a dar a vos? Y sí, yo no lo voy a educar, no lo voy a tener como lo va a tener la mamá, con su amor. Dios, que nos ama tanto, entonces viene a nosotros. Podemos decir así entre comillas, ¿no? No creo que sea una herejía, pero entre comillas, Dios inventó el bautismo para tenernos cercas. Entonces yo digo, cuidado con decir Dios me abandonó. Dios está allá arriba gozando y nosotros acá abajo sufriendo. Dios me ama tanto que no puede estar sin mí. Dios quiere vivir en mí. Entonces, si yo soy consciente, voy a respetar mi vida, aunque sea lindo, feo, gordo, flaco, pecoso, que sea negro, rubio, amarillo, el color que sea. Me amo, ¿por qué? Porque Dios está viviendo en mí. Pero yo no pienso solamente en mí. Yo voy a amar con más razón si tengo esta idea, si soy consciente de que Dios está en mi esposa, entonces la voy a amar más, no la voy a ofender, no voy a ser infiel, no la voy a criticar, no la voy a golpear. Bueno, imagínense todas las cosas que Margarita se encargará de todo eso después. Si yo soy consciente de que en mis hijos, el fruto de mi amor, que en mis hijos está Dios, yo me desviviría por darle lo mejor. Porque cuántas veces hemos sufrido, todas las heridas vienen precisamente de la infancia de cada uno de nosotros. No recibimos afecto.
El otro día, en los testimonios por ahí de nuestro seminario de vida, una mujer me decía que el único afecto que recibía de sus padres era cuando la llevaban a la escuela. ¿Cómo se llaman esos? Nosotros decimos sulky, ¿no? Que es tirado por un caballo, por supuesto, no sé si ya no existen más acá, ¿no? Bueno, una carreta, ¿no? Entonces iba ella al medio, el papá de un lado manejando, conduciendo al caballo, y la mamá del otro lado, ¿no? Y el único afecto que recibió en su vida fue cuando en el camino, ese fue el único calor que sintió. Nunca un abrazo, nunca un abrazo. Después de grande, cuando estaba preparando un tema, el amor de Dios precisamente, y ella tenía que sanar esa herida de su mamá, que nunca la mamá le podía, ella le había dicho te amo, porque nunca le enseñaron a decir esas palabras. Entonces va y charla conmigo y yo le digo, bueno, si vos vas a dar ese tema, lo que hoy tenés que hacer antes de irte a dormir, ir a la casa de tu mamá y decirle mamá te amo. Pero padre, me cuesta. Y le costaba decirle a su mamá te amo. Y fue una experiencia sanadora. Tal vez tuvimos que obligarla, ¿no? A veces hay que obligar algunas cositas. Fue, habló con su mamá y le dijo te amo. Por supuesto que su vida cambió en su relación con su mamá. Su papá se había suicidado, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que educar en la afectividad, en el tacto, ¿no? Fíjense Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Jesús? Abrazaba a los niños. Y no, en la Biblia no va a decir nada que no tenga sentido, que sea inútil. Jesús dice, imponía las manos a los niños, los abrazaba. Entonces significa que eso también tenemos que aprender de él. Yo me imagino los abrazos que habrá recibido Jesús de su mamá María, de su papá adoptivo José, ese afecto que había en esa familia. Entonces, como uno de los valores de la familia, la afectividad. Recuerde que fuimos creados con el IVA, la afectividad, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús necesitó de una familia, pero la familia también necesita de Jesús, y es ahí donde nosotros empezamos entonces a transformar, ¿no? Cuando metemos a Jesús en nuestra vida, ¿no? Ven, estaba la obrita, podríamos decir Talita Cum, ¿no? Y me acordé, nosotros tenemos 17 grupos de oración allá en la parroquia, ¿no? Hay 3 de matrimonios, hay 1 de niños, 2 de adolescentes, y después, bueno, los que son más generales, ¿no? Ayer y hoy están en una convivencia, un grupo que se llama Talita Cum, así que me acordé también de ella, ¿no? Niña, levántate. ¿Cuántas veces el Señor nos está diciendo, deja de revolcarte, deja de estar tirado en el suelo, levántate, vos podés? Entonces, qué grande esto, ¿no? Quiero tocar un tema que dice por ahí, es espinoso. Colosenses 3, ¿no? Si tienen Biblia por ahí lo buscan. Estoy acostumbrado con mi micrófono hincha, entonces no tengo las manos libres, acá las tengo ocupadas. Por ahí se me... Leamos Colosenses 3. A veces nos quedamos con la parte y hablamos de que San Pablo, porque también en los Efesios nos dice que las mujeres tienen que estar sometidas a sus varones, y eso hoy día con toda la cultura feminista cuesta horrores enseñar eso. Colosenses 3:12. Como elegido de Dios, sus santos amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en su corazón, esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en acción de gracias. Que la paz de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón, salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. Y acá viene lo espinoso, pero si ustedes prestaron atención,
San Pablo preparó todo antes de decir lo que va a decir ahora. Y ahora dice, mujeres, respeten a sus maridos como corresponde a los discípulos del Señor. Maridos, amen a su mujer y no le amarguen la vida. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que ellos no se desanimen. Palabra de Dios. Para llegar a decir eso, que suena parecería muy feminista o cosas así, hoy día podríamos decir muchas palabras. Primero dijo que debemos revestirnos, ¿no? Queremos amar, respetar, primero revestirnos de Cristo. Revestirnos de los sentimientos de Cristo Jesús. Practicando la benevolencia, soportándose los unos a los otros. No significa, no lo aguanto más. El soportar significaría ser como el cimiento que sobre ese cimiento tiene a los demás. Perdónense mutuamente, es decir, que si no hay perdón, si no hay ese soportarse, si no vamos a practicar la benevolencia, entonces por supuesto que lo demás suena feo. Que la palabra, revístanse del amor, vivan en acción de gracias, canten a Dios con gratitud, o sea, todo el agradecimiento. De acá podemos sacar todos los valores que tiene que ver la familia. Pero suena feo, mujeres, respeten a su marido como corresponde a los discípulos del Señor. Pero nos dice también al hombre, maridos, amen a su mujer. Por supuesto, si el desgraciado es un déspota, es un tirano, por supuesto que esto va a ser bastante más difícil. Pero si realmente en el matrimonio se da eso, entonces si los maridos aman a su mujer y no le amargan la vida, si las mujeres entonces ahí sí van a respetar a su marido, ahí sí van a respetar a su marido. Y la relación con los hijos también va a sanar. Yo por ahí veía allá el papá con su chiquito, ¿no? Diciendo, qué ejemplo que tenemos que darle, ¿no? Hace poco también, yo decía en una misa, y había varios chiquitos ahí, decía, ¿cuál fue tu primera escuela? ¿Cuál fue tu primera escuela? ¿Cómo se llamaba la escuela que vos ibas cuando eras chica? María Auxiliadora, ¿vos? Del Rosario, ¿son de acá ustedes? No, de Linares, ¿no? Y si yo te digo que me estás mintiendo, y si yo te digo que esa no fue tu primera escuela, y que hay otra escuela mucho más importante, tu primera escuela fue la familia. Es ahí donde educamos a los hijos. Todo lo que los chicos ven, eso aprenden. Por eso yo lo veía que el papá con su bebé, con su chiquito, ¿no? Y yo le decía, porque allá nosotros tenemos capilla de oración eucarística todo el día, durante todo el año, ¿no? 600 personas pasan durante la semana en adoración al Señor, a la madrugada, a la tarde, a la mañana. Y es toda una manzana la parroquia, entonces está la capillita y muchos papás pasan por ahí para llevar a los chicos a la escuela parroquial. Y yo digo, papá, si vos entrás 5 segundos, 10 segundos, entrás a la capillita de oración con tu chiquito de 4 años y lo llevas a la salita de 4, haces la reflexión a Jesús. Eso ya es una gran enseñanza. Recuerden que cuando bautizaron a los hijos se comprometieron a educarlos en la fe. ¿Y cómo vas a educar en la fe a alguien chiquitito? Con gestos, con pequeños gestos. Algún signo cristiano en tu casa, la bendición de la mesa, enseñándole a rezar chiquito, pero también haciéndole reconocer que hay alguien mucho más importante que vos, papá o mamá. Porque supongamos hasta los 10 años por ahí, para los chicos, papá y mamá son el superhéroe y la superheroína. Llegan a ser casi como dioses. Mi papá creó el mundo, me puede llegar a decir un chiquito, y sí, son como dioses, son héroes. Entonces que tu papá entre a la parroquia, si no hay capilla de oración, entre a la parroquia, vaya frente al sagrario y se arrodille. ¿Qué enseñanza que le está dejando a sus hijos? Ese chiquito va a pensar y va a decir, qué importante será esa casita que mi papá se arrodilla ahí adentro. Qué importante que el papá sea el que dirija la bendición de la mesa. Generalmente
a ver quién la hace, y la hace el chiquito. Niñito Jesús, que naciste en Belén, bendícete pan y a nosotros también. Y se terminó la oración. Qué lindo sería que el papá dirija esa oración. Porque como nos dice San Pablo, es el que tiene la autoridad. Pero no una autoridad impuesta, es que fisiológicamente, constitutivamente, el hombre tiene una voz distinta a la de la mamá. Y sobre todo cuando los chicos son chicos. Los chicos tienen una voz finita, la mamá también, pero ¿cuál es la voz que sobresale? La del papá. Entonces que el papá, que tiene esa voz que sobresale, sea el que vaya dirigiendo esas cosas, qué ejemplo que le estás dando. Y ahora pensamos cuánto nos perdimos en esto, ¿no? Y que sea el papá el que te abrace, el que te bese, el que te motive. No dejen de motivar a sus chicos. Allá en Chacarita, no sé yo, llegó un momento que era uno de los índices de suicidio más grande comparado con la población más grande del país. Allá son muchos gringos italianos, trabajadores también, y siempre quieren tener la última camioneta, mejorar su casa, y en algún momento de la economía floja se veían muchos suicidios porque no podía cambiar la camioneta. Entonces habíamos formado una ONG llamada Honrar la Vida, donde un psiquiatra, psicólogo, médico, alguien de la policía, yo, y nos decía un psiquiatra, el antídoto para el suicidio es que fomentes la autoestima de tus hijos. Pero ¿qué es lo que hacemos a veces? Sos un inútil, no servís para nada. Sos una haragán, ¿te imaginas que el chico toda la vida escuchó eso? Se lo termina creyendo. Y entonces se siente el felpudo de la casa, la alfombra donde entramos y limpiamos, con todo el mundo pisoteado. Entonces, si no quieren tener suicidios en la familia, fomenten la autoestima de los chicos, por supuesto moderados, no que se agranden demasiado. Y eso lo hacemos papá, mamá. Que el hombre que siempre es el más frío, que tenga ese afecto con su esposa y que los hijos lo vean también a eso. En una misa, en una novena, hacemos a veces las renovaciones de las promesas matrimoniales de los esposos. Y siempre después le decimos, bueno, ahí van diciendo, a ver el piquito, que los esposos se den el beso, ¿no? Y tenía un monaguillo ahí al lado, y cuando estaba el papá y la mamá de él ahí, y cuando se den un beso, ¡ay, qué asco! Dijo el chiquito. Después le cuenta a la madre, jamás se besaron en público, no. Y claro, te imaginas, ¿qué está aprendiendo ese chico? ¿Qué está aprendiendo? Si nunca fueron afectuosos, ¿no? Que la mamá, el papá, por supuesto, calmadamente, ¿no? Si vos, papá, mamá, nunca le diste un abrazo a tu hijo, eso lo van a repetir también tus hijos. Que se valoren mutuamente, que no haya discusión en la familia. Cuando la mamá, generalmente ustedes preparan la comida en la casa, ¿a quién le sirven primero? A los chicos. ¿Bien? Generalmente, si es un fin de semana, a los chicos, cosa que comen y se dejen de molestar y que se vayan. Qué gran error que estamos haciendo. ¿Ustedes vieron en algún lugar que se haya publicado una noticia? Hubo chicos que se murieron de hambre porque les sirvieron después que a sus padres la porción de comida. Jamás. ¿Cómo mamá le está demostrando que a quien hay que obedecer y quien tiene la autoridad en la casa es el papá? Sirviéndole la primera porción de comida. Y la mejor. Una vez en una encuesta decían, ¿qué es el amor? Y un chiquito de 4 años decía, es cuando mi mamá le da la mejor porción de comida a mi papá. Esa es la escuela que ustedes tienen que enseñar. Mujer, no les sirva a los chicas. Y no sé si será cortesía o no cortesía servir al invitado primero. No, servirle a tu esposo, demostrar al invitado también que lo importante de la casa es el esposo. Y esposo no se haga conmigo tampoco. Si vos el domingo cocinás, o sea, ya se cocina, se usa que el varón el domingo hace el asadito. Y la mujer entonces sentada, el marido a quien le va a servir primero no va a ser a los chicos, va a su esposa, a su amada, y le sirve la mejor porción de carne, la que a ella le gusta. Y ojalá que sepa que es lo que le gusta. Va a ser difícil, pero bueno.
Entonces, fíjense, cambiando cositas, ¿cómo estamos educando a los hijos? Vos cuando le servís la mejor porción a tu esposa le estás diciendo, ella es o él es el más importante de la casa. Cuando llegas del trabajo, no saludes primero a los chicos, dale un piquito a tu esposa, como diciendo, llego cansado, pero es ella la que me está esperando. No sé si se puede eso, porque a veces por razones laborales, ¿no? Pero esas son las pequeñas cositas que tenemos que ir haciendo, ¿no? Los pequeños valores que tenemos que ir enseñando a los chicos. Los valores, el ejemplo, la escuela. Recuerden, papá, mamá son la primera escuela y son los que se comprometieron a educar en la fe. Entonces también en la oración, a veces siempre se deja que la mamá haga las cosas, sobre todo en la fe. No, allá nosotros tenemos muchísimos hombres que van a la catequesis familiar, a veces no pueden ir los dos, a veces son más los hombres. Y ahí a veces la mujer se adueña de esa tarea y le está quitando la fe a su marido, por así decirlo. Que el marido se encargue de la catequesis. Sería muy lindo, porque es el que tiene, como dice San Pablo, autoridad. Bueno, tenía muchísimo más para decir, pero es una manera de motivar el tesoro que tenemos en la familia. Tesoro, ¿por qué? Porque Dios es familia. Porque Dios, cuando se hizo hombre, quiso vivir en una familia. Porque nosotros fuimos incorporados a una familia que es la iglesia. Y porque yo también puedo transformar mi familia. Lleno del Espíritu Santo, ¿no? Podemos transformar la familia. Creo que Margarita me invitó no por la calidad de la prédica, sino más que nada por el testimonio que uno puede dar. Después tal vez en la homilía podemos dar, ¿no? Es cierto que trabajamos con muchas familias. Casi como mi primera opción es esa, porque si vos tenés una familia sana, va a haber hijos sanos. Fíjense, para el año que viene tenemos 3 seminaristas, 3 jóvenes que se van a ir al seminario. 2 al seminario de Susano, otro con los dominicos. Hay uno que es un hermano de una congregación. Desde que estamos trabajando con la familia ya hay 4 o 5 vocaciones ahí que ya están avanzando en su carrera sacerdotal. Entonces, si no motivamos la vida de fe y después decimos no hay sacerdotes, pero estoy motivando esa vida vocacional también y desde el ejemplo. A mí nadie me dijo si quería ir al seminario, fue surgiendo solo, pero sí un ejemplo de familia. Mi familia siempre me da ejemplo de fe. A misa hay que ir todos los domingos. Y yo por ahí decía, no voy, pero después tenía que escuchar el sermón de mi madre y prefería escuchar el sermón del cura, que era más corto que el de mi mamá. Entonces me quedó eso, ¿no? Me fui a estudiar, estudié ingeniería química, estuve 2 años estudiando ingeniería química, dije, bueno, listo, me liberé de mi familia, no más misa, pero Dios quiso que yo vaya a misa. Llegaba a fin de mes, no teníamos para ir a tomar nada, y bueno, vamos a la capillita universitaria, donde hay chicas, y ahí uno iba a mirar, y se sentaba atrás y miraba, pero bueno, Dios se valió de eso. Después conseguí mi novia y ya me mandó adelante, porque no mire tanto, se va adelante. Así. Yo nunca me había pensado en ser sacerdote. Yo quería ser papá, tener una esposa y una familia. De una familia numerosa quería tener una familia numerosa. Incluso hasta eso, yo dije, bueno, voy a estudiar algo que me dé mucho dinero para tener una familia numerosa. Pero después el Señor me dijo, no es eso, vos no vas a ser feliz en eso. Y después cuando dejé la facultad, que quería estudiar otra cosa, entonces ahí hubo una misión de seminaristas con jóvenes, y bueno, me enganché en esa misión, formamos el grupo de jóvenes, empecé a trabajar en la parroquia, y un sacerdote me fue ayudando a descubrir esa vocación. No, yo quiero ser papá, yo quiero tener muchos hijos. Y me dice, como sacerdote también puedes tener muchos hijos. Y me puse a pensar en un lugar que hay allá en la diócesis para atención a chicos que están judicializados o que no tienen papás, un hogar escuela. Y había un sacerdote que era de mi pueblo que está ahí dirigiéndose a ese hogar. Y yo dije, claro, si yo puedo ir a Juan 23 y puedo ser papá de todos esos chicos. Y así despacito el Señor me fue mostrando que yo también podía ser papá de chicos, de jóvenes, de adultos, de sanos, de enfermos, de ricos, de pobres, ¿no? Y ahí entonces fui descubriendo y trabajando mi vida vocacional. Pero todo en base a la familia. Si mi familia me hubiera sembrado el cimiento, esto, por lo menos de la misa,
de la oración, yo no estaría acá en este momento. Entonces, eso es lo que podemos sembrar nosotros. Hay algunos que ya en este partido de fútbol ya están en el segundo tiempo, ¿no? Entonces ya, ¿qué le estoy hablando yo de chicos? Pero son abuelos, son abuelas. Aunque sea por medio de ustedes, ¿eh? Y tal vez ustedes por ahí pueden sentirse mal también. ¿Por qué? Porque tal vez se convirtieron hace unos pocos años, nos pasaba a nosotros cuando limpiábamos el gimnasio para un evento u otro, y ahí iban los chiquitos y jugaban, ¿eh? Entonces había alguien que decía, qué pena haber perdido tanto tiempo, mis hijos podrían estar acá, y se lamentaban por lo que ya había hecho. No, ahora tenés otra misión. Todos nosotros como abuelitos también tenemos una misión. Y si tenemos abuelitos en la familia como lo tuve yo, eso es una gran bendición también. Porque si mi papá me dio ejemplo de servicio, mi mamá me dio ejemplo también de cuidar a esa abuelita. Por supuesto que ni hubiéramos pensado en un geriátrico ni nada de eso. Mi abuelita murió en mi casa, en nuestra casa. Entonces también la atención al anciano, al abuelo, ¿no? Entonces también el respeto que tenemos que tener por los mayores. Y ahí entonces empezamos la familia, terminamos, como decía, ya cuando te dicen abuelito sonaste porque ya te queda poco hilo en el carretel. Nonito. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que podamos descubrir en la Sagrada Familia, que podamos descubrir que hay familias santas, y queremos que nuestra familia también sea santa. Vamos a pedirle eso al Señor. Y le damos gracias al Señor y le decimos a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres todas las mujeres. Vamos a dar unos pequeños avisos y después nos vamos a tomar un cafecito. Primero, a la serie, la que está acá, tenemos una cajita donde vamos a entregar un papelito y ustedes van a poner su intención, ¿ya? La intención que ustedes quieran, y la vamos a después depositar ante el Señor acá en el altar en la Eucaristía, ¿ya? Una oración para salvación, una oración de petición, lo que ustedes quieran, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto? No sea maleducado saludar a la gente que está mirando. 28 personas te miran. Bueno, pero estuve hablando como una hora que no me salen más palabras ya. Bueno, gracias por todos los que estuvieron rezando por nosotros y nos podemos interrumpir mucho porque están acá en la actividad. Así que bendiciones. Chaucito. ¿Ya?